Saludos mis queridos amigos, soy Germán Guambo. Tema número 1. Necesito un milagro. Justo para esta época en que nos ha tocado vivir. Permítanme leerles el pasaje sobre el cual voy a basar el tema de este momento. San Mateo capítulo 24, versículo 17 dice así: Los discípulos respondieron: pero no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Dice la historia bíblica que una multitud había seguido a Jesús para escucharlo predicar. Los mensajes de Cristo eran dulces, atractivos, con oportuno mensaje para la necesidad que cada quien tenía. De pronto había pasado todo el día, había pasado el desayuno, había pasado el almuerzo y estaba llegando la cena y muchos de ellos no habían comido nada, no habían hecho provisión. Se acercaron a los líderes, en este caso los discípulos, y les dijeron que ellos los ayuden, pues ellos no tenían para comer. Los discípulos revisaron entre sus cosas, entre sus canastos, y se dieron cuenta que solo tenían 5 pancitos y 2 pescados. ¿Cómo solucionar el hambre de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Ellos calcularon y dijeron: lo peor que podemos hacer es ofrecer esto tan poco para tantos. La gente insistió y ellos se estresaron y fueron llevándole el problema al Señor. Y el Señor, de una manera muy particular, les dijo: daos vosotros de comer. Y ellos dijeron: Señor, pero si no tenemos nada, apenas nos queda 5 pancitos y 2 pescados. Los discípulos en una encrucijada, y de pronto el Señor les dijo: tráiganme lo que tienen, tráiganlo acá. Dice la historia bíblica que efectivamente le llevaron esos panes y esos peces. El Señor hizo una oración de gratitud y a ellos mismos los envió a repartir. Y entonces sucedió lo que se conoce como el milagro de los panes y los peces. Al final del día, ellos habían recogido 12 canastos llenos de comida. ¡Increíble! ¿De dónde salió tanto alimento si en principio no tenían nada? Nada que ofrecer, nada que comer inclusive. Y entonces se lo llama esto el milagro de los panes y los peces. Hay 2 posiciones en esta historia que los teólogos toman. La una de ellos es: se hizo un milagro sobre los panes y se multiplicaron, como en otras historias o en otras condiciones sucedió con el vino y demás. Pero la segunda opción es muy interesante y es a la que yo me inclino. La segunda opción dice que el Señor no hizo un milagro sobre los panes y los peces, sino que hizo un milagro sobre el corazón. La gente había llevado panes y alimento para ellos. Y cuando les vinieron a pedir, ellos mezquinaron, se limitaron, porque ellos sabían que tenían una familia que alimentar y gente que alimentar, y dijeron: lo peor que podemos hacer es sacrificar nuestro alimento por el resto y nosotros quedarnos con hambre. Dice la historia que el milagro se dio y la gente empezó a sacar y a sacar y a sacar. Se habían liberado de su egoísmo y al final esa multitud había tenido mucho más de lo que esperaba para ellos mismos y para los demás, al punto de que sobraron 12 canastos de comida. El milagro se había dado. Y el milagro era que el corazón de ellos se abrió, se dispuso a entregar, se dispuso a dar. Los milagros no siempre son obras providenciales, milagrosas o mágicas, como quisiera alguno llamarlas. Los milagros también son actos y frutos de tus manos. No porque tú seas el milagroso, sino porque Dios te dio ese talento con el cual puedes ayudar y ocasionar un maravilloso milagro sobre las personas. Por ejemplo,
Si un médico tiene la capacidad de sanar y logra hacerlo, eso es un milagro. Es un milagro porque ese hombre, con el don que recibió de Dios, lo utilizó y convirtió una enfermedad en sanidad. Es un milagro. Lo hizo su mente, lo hizo sus manos, lo hizo la ciencia que recibió como don en su vida. Si eres un maestro y te toca enseñar, y está complicado enseñar por los mecanismos que hoy en día estás realizando, pero lo logras hacer, estás haciendo un milagro. Es un milagro palpable, es un milagro fruto de las bendiciones y de los talentos que tienes. Muchos milagros podemos hacer los seres humanos. Si tal vez alguien está dolido, herido, porque tuvo un conflicto contigo, un roce contigo, hoy puede suceder el milagro del perdón. Y ese milagro sucede primero en tu corazón para poderse transmitir. Tal vez alguien en el barrio está necesitando pan. Y hoy puede Dios tocar ese corazón para que tu mesa servida pueda dividirse y ser compartido el pan con otras personas. Los milagros no siempre son providenciales. También son obras hermosas y naturales y espontáneas de corazones serviciales que Dios dispone a entregar. ¿Quieres hacer un milagro hoy? Busca a alguien a quien perdonar. Busca a alguien a quien amar. Busca hacer una llamada a aquella persona olvidada que tal vez en su soledad la bendición de una llamada tuya sea un milagro. Busca a aquella persona que no tiene pan y déjale un pan en su casa. Busca aquel amigo que tal vez no tiene pareja, no tiene hijos y necesita de tu auxilio como persona. Busca esas personas enfermas y llámales, escríbeles, déjales un recado, una oración, un mensaje. Diles que los quieres y que estás orando por ellos. Mi querido amigo, hoy tienes la bendición y la oportunidad de hacer un milagro de Dios por medio de tus manos, por medio de tu cabeza, por medio de tu corazón, porque Dios te entregó esos dones para que los conviertas en bendición. Un abrazo para ti, soy Germán Guam.